¿Qué hay detrás del cuerpo perfecto y la sonrisa imparable de Arnold Schwarzenegger? ¿Quién es realmente el hombre que pasó de ser un fisicoculturista desconocido a una de las figuras más poderosas del planeta? Bienvenido a Gains Hierro Club, el lugar donde revelamos lo que otros callan. Hoy no vas a ver otra historia inspiradora de superación. Hoy te mostraremos lo que nadie te cuenta sobre Arnold Schwarzenegger, porque detrás de los músculos, la fama y el poder, hay una sombra que muchos prefieren ignorar. Así que te recomiendo que no pestañees, que te quedes hasta el final del video, porque lo que vas a descubrir podría cambiar completamente la imagen que tienes de él. No es ficción, es la historia real, y tiene capas que nunca se mostraron en los documentales. Arnold nació en 1947, en un pequeño pueblo de Austria llamado Thal. Desde niño vivía con una disciplina militar impuesta por su padre, Gustav Schwarzenegger, un exmiembro del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías eso? Pocos lo mencionan. La infancia de Arnold fue dura, casi sin afecto. Su padre lo golpeaba y, según Arnold, prefería a su hermano mayor. Para muchos, esta fue la chispa que encendió su hambre insaciable por destacar, por volverse visible, por ser invencible. Ya desde adolescente tenía un único objetivo: convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Y no era una metáfora. Se lo tomó en serio. A los 15 años comenzó a entrenar con pesas. A los 18 años ya había ganado su primer título de Mister Europa joven. A los 20 ganó por primera vez el título de Mister Universo. Fue el ganador más joven en la historia. Hasta aquí todo suena como una historia de superación, pero lo que casi nadie cuenta es que estaba dispuesto a hacer Arnold para lograrlo. Arnold no solo entrenaba hasta reventarse, también se obsesionó con controlar cada aspecto de su imagen. Y aquí entra un punto oscuro: el uso temprano y sistemático de esteroides anabólicos. En entrevistas posteriores, Arnold admitió haber usado esteroides desde joven, cuando aún eran legales en Austria y Alemania. Pero no fue un uso ocasional, fue parte de su estrategia. Lo sabía, lo aceptaba y lo justificaba con frialdad. Todo el mundo lo hacía, dijo una vez. Y aunque lo hizo legalmente, los efectos colaterales físicos y mentales no eran ningún secreto. Muchos culturistas de su generación murieron jóvenes. Algunos por colapsos cardíacos, otros por enfermedades hepáticas. Arnold arriesgó su vida por su físico. ¿Y qué pasaba mientras tanto? Mientras el cuerpo de Arnold se esculpía como mármol griego, su ambición crecía a un ritmo aún más peligroso. Cuando Arnold llegó a Estados Unidos en 1968, no hablaba inglés. Vivía en un país extraño y tenía menos de $100 en el bolsillo. Pero traía algo más poderoso que el dinero: una mentalidad de tiburón. Su entrada al circuito profesional de fisicoculturismo fue brutal. Se enfrentó a monstruos como Sergio Oliva y Louis Ferrigno. Y aunque la competencia era dura, Arnold no solo se preparaba mejor, sino que también jugaba sucio. Hay testimonios de atletas que aseguran que Arnold saboteaba psicológicamente a sus oponentes antes de las competencias. Les decía que estaban fuera de forma, que se les veía flácidos, que no tenían oportunidad. Una guerra mental que, en muchos casos, funcionaba. Pero eso no es lo más grave. En el documental Pumping Iron, Arnold se muestra como un estratega frío. Reconoció haber manipulado a Louis Ferrigno y su equipo antes del Mister Olympia, hablando con ellos y dándoles una falsa confianza, solo para aplastarlos en el escenario. Esa fue la primera vez que vimos al verdadero Arnold, el estratega sin escrúpulos, el hombre que no solo quería ganar, sino destruir a sus rivales. En los años 80 y 90, Arnold pasó de los gimnasios a los sets de cine. Se convirtió en una máquina de taquilla. Películas como Terminator, Depredador y Total Recall lo consolidaron como una superestrella. Pero con la fama también llegó el abuso de poder. Varias mujeres han acusado a Arnold de acoso y conducta inapropiada en sets de grabación. Estas denuncias salieron a la luz en los primeros años del 2000, justo cuando Schwarzenegger comenzaba su campaña para gobernador de California. En total, más de 10 mujeres reportaron incidentes con él. Algunas dijeron que Arnold las tocó sin consentimiento. Otras, que hacía comentarios sexuales inapropiados.
Aunque él negó algunas acusaciones, con el tiempo terminó ofreciendo disculpas públicas por comportamientos pasados que podrían haber sido ofensivos. Lo más inquietante es que esto no detuvo su ascenso político. En el año 2003, Arnold dio el salto definitivo. Se convirtió en gobernador del estado más poderoso de Estados Unidos, California. Fue un movimiento inesperado, casi absurdo. Un culturista convertido en actor ahora se presentaba como líder político. Pero aquí viene lo más inquietante. Justo cuando anunció su candidatura, varios medios publicaron las acusaciones por acoso sexual. Sin embargo, en lugar de destruirlo, lo convirtieron en una figura aún más popular. Arnold se presentaba como un outsider, alguien que venía de fuera de la política tradicional. Aprovechó el escándalo para proyectar fuerza. Nunca pidió perdón directamente durante la campaña. Solo reconoció que no era perfecto y que cometió errores. Pero detrás de esa frase ambigua, escondía verdades graves. Durante su mandato como gobernador, Arnold tomó decisiones controversiales. Firmó leyes que beneficiaban a las grandes corporaciones energéticas, enfrentó huelgas de profesores y recortó presupuestos sociales. Todo esto mientras seguía vendiendo su imagen como el gobernador del pueblo. ¿Y las acusaciones? Enterradas, silenciadas. Algunos medios dejaron de investigarlas, otros fueron presionados. Las mujeres que hablaron fueron ignoradas. Así funciona el poder real. Cuando eres una marca multimillonaria, la verdad puede esperar. Pero si pensabas que lo habías visto todo, lo peor estaba por venir. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. En el año 2011, cuando ya no era gobernador, Arnold Schwarzenegger hizo una confesión que dejó al mundo helado. Tenía un hijo secreto con una empleada doméstica que trabajó en su casa durante años. El hijo había nacido mientras él seguía casado con Maria Shriver, miembro de la poderosa familia Kennedy. Lo más impactante no fue la infidelidad, fue el tiempo que lo ocultó. Durante más de una década, Arnold mantuvo esa doble vida, viendo al niño crecer sin decir nada a su esposa ni a sus otros hijos. La madre del niño, Mildred Baena, trabajaba en la casa de los Schwarzenegger. El niño fue criado en la misma casa, bajo el mismo techo que los hijos legítimos. Y Arnold lo sabía desde el principio. Maria Shriver se enteró solo cuando el niño comenzó a parecerse demasiado a Arnold. Fue un golpe brutal. El matrimonio, por supuesto, se desmoronó. Maria pidió el divorcio. Sus hijos quedaron devastados. Y el público, una vez más, se dividió entre la fascinación y el repudio. Y Arnold dio una entrevista. Pidió perdón. Dijo que fue el mayor error de su vida. Pero la verdad es que ese error fue sostenido durante más de 10 años. La historia de Arnold Schwarzenegger no se puede contar solo desde el éxito. Porque si hiciéramos eso, estaríamos cayendo justo en su juego. El juego de la imagen controlada, del relato perfecto, del hombre que todo lo puede y que nunca cae. Pero la verdad, la que no sale en las películas ni en los discursos políticos, es mucho más compleja, mucho más humana y mucho más oscura. Arnold es un hombre que aprendió desde muy joven a construir un personaje, y lo hizo con una precisión casi quirúrgica. En cada etapa de su vida se reinventó, no como quien evoluciona, sino como quien se camufla para sobrevivir y seguir dominando. Desde el culturismo supo que no bastaba con tener músculos, había que generar admiración, miedo, respeto. Entonces exageraba historias, humillaba rivales, creaba mitos sobre sí mismo. En las competencias, a veces no ganaba por ser el mejor, sino por saber cómo manipular a los jueces, cómo intimidar a los contrincantes, cómo vender la narrativa del campeón incluso antes de subir al escenario. Y cuando pasó al cine, hizo lo mismo. Supo que su acento austríaco, que en otro contexto lo habría limitado, podía convertirse en una marca registrada. Supo que no necesitaba ser un actor talentoso, solo tenía que ser imponente, ser único, ser inolvidable. Y así nacieron los personajes que lo hicieron leyenda. Conan, Terminator, Dutch, hombres duros, silenciosos, invencibles. Pero detrás del personaje, Arnold se mantenía siempre igual, controlando todo. Pero lo más preocupante no es eso. Lo realmente inquietante es que esa forma de actuar traspasó la pantalla. En su vida real,
Arnold también interpretaba un papel: el esposo perfecto, el padre ejemplar, el amigo leal, el ciudadano respetuoso. Pero era eso, un papel, un rol más. Durante años mantuvo en secreto una doble vida. Mientras daba entrevistas sobre valores familiares, mientras aparecía en campañas con su esposa Maria Shriver y sus hijos, ocultaba que había tenido un hijo con una mujer que trabajaba bajo su techo. Un niño que crecía viendo a su medio hermano correr por la misma casa sin saber que compartían la misma sangre. ¿Cómo se sostiene una mentira así durante tanto tiempo? ¿Cómo se mira a los ojos a una familia entera sabiendo que todo lo que les dices es una versión maquillada de la verdad? Ese nivel de frialdad, de cálculo, no es común. No es simplemente un error. Es un estilo de vida basado en la negación sistemática de las consecuencias. Y eso fue una constante en la vida de Arnold. En el plano laboral, lo mismo. Múltiples mujeres lo acusaron de haberlas tocado sin su consentimiento. No una, no dos. Fueron más de 15 casos documentados en diferentes momentos de su carrera, desde sets de filmación hasta apariciones públicas. ¿Y cuál fue su respuesta? La burla, la negación, el desprecio. En una ocasión incluso llegó a decir que esas acusaciones eran inventos de sus enemigos políticos. Pero cuando la presión creció, lanzó su típica frase ambigua: «He cometido errores. Me disculpo si alguien se sintió ofendido». Una disculpa sin contenido. Una forma de apagar el fuego sin apagar la llama que lo originó. Y sin embargo, nada cambió. Las películas siguieron vendiéndose, los contratos siguieron llegando. Incluso tras retirarse de la política, volvió a la pantalla como si nada. Porque Arnold no solo tenía poder, tenía inmunidad mediática. Había construido una imagen tan fuerte, tan arraigada, que incluso la verdad no podía derribarla. Y eso dice más de nosotros como sociedad que de él. Porque no basta con señalar a Arnold como manipulador o mentiroso. También hay que preguntarse, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué aplaudimos mientras otras personas sufrían en silencio? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque todos queremos creer en ídolos. Todos queremos figuras que representen lo imposible, que nos inspiren, que nos distraigan de la mediocridad diaria. Y cuando esas figuras se manchan, preferimos mirar hacia otro lado antes que aceptar que nuestra admiración estaba mal puesta. Arnold, en el fondo, entendió algo que pocos entienden. La gente prefiere el mito a la verdad. Y él les dio exactamente eso. Un mito, una máscara perfecta, un producto. Y el mundo lo compró. Pero hay un problema con las máscaras. Con el tiempo, se fusionan con el rostro. Y el hombre real se pierde. En sus últimas entrevistas, Arnold intenta mostrar otro lado. Habla de su infancia rota, de su padre violento, de sus propios demonios. Intenta matizar, humanizarse. Y aunque puede haber arrepentimiento, lo cierto es que el daño ya está hecho. Sus decisiones no solo afectaron a él, afectaron a mujeres que fueron tocadas sin permiso, a hijos que crecieron con verdades incompletas, a un país que lo eligió sin saber toda la historia. Y por eso, cuando hablamos de la oscura verdad de Arnold Schwarzenegger, no hablamos solo de escándalos. Hablamos de una vida construida como un proyecto de marketing, una historia de éxito escrita con líneas borradas, con capítulos omitidos, con víctimas invisibles. Es posible admirar sus logros, claro. Es posible reconocer su disciplina, su talento estratégico, su fuerza de voluntad. Pero también es indispensable mirar el cuadro completo. Porque si no lo hacemos, seguiremos repitiendo el mismo error con el próximo ídolo. Arnold no es solo un nombre en la historia del culturismo, del cine o de la política. Es un símbolo. Y como todo símbolo, necesita ser revisado, cuestionado y desmantelado cuando corresponde. Porque el verdadero poder no es tener músculos gigantescos ni frases pegajosas. El verdadero poder es tener el valor de enfrentar la verdad, incluso cuando duele. Y esa verdad en el caso de Arnold Schwarzenegger es que el hombre detrás del mito no era tan invencible como parecía. Arnold Schwarzenegger es, sin duda, una de las figuras más impactantes de los últimos 50 años. Cambió la industria del fisicoculturismo, reinventó el cine de acción y llegó a ser gobernador de uno de los lugares más importantes del planeta. Pero también representa algo más inquietante.
El precio de la ambición sin límites. Sí, Arnold logró lo imposible. Pero a veces, cuando miramos demasiado el brillo, olvidamos mirar la oscuridad que lo proyecta. Y es ahí donde reside la verdad que muchos no quieren ver. En Gaines Hierro Club, creemos que los ídolos también deben ser cuestionados, porque si solo mostramos el éxito sin las consecuencias, estamos repitiendo el ciclo que nos mantiene ciegos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si este contenido te abrió los ojos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio con más verdades que otros prefieren ocultar.